¿Quieres entender un idioma nuevo? Ahora vamos a ver unos trucos para aprender palabras, concretamente para aprender vocabulario o hiztegi. El vocabulario en euskera, a veces fácil y otras complicado. Cuando es un préstamo es súper fácil. Por ejemplo, persona significa persona. Gustatu es gustar. Pentsatu, piensa, pentsatu significa pensar. Estas palabras son fáciles, pero otras veces es complicado de narices. Por ejemplo, sardeshka significa tenedor, zimur, arruga y gurdi, carro. Ahora las buenas noticias. Un montón de palabras, que no son préstamos, siguen unos patrones. En euskera es muy habitual que algunas palabras se unan con otras y luego se añaden sufijos o marcas de declinación. Es, digamos, aglutinante, como si fuera un puzzle. Te voy a explicar algunas palabras. ¿Qué crees que es sumendi? Pues está formada por dos palabras, su y mendi. Bueno, suponiendo que ya las conoces, puedes incluso deducir el significado. La traducción literal es fuego-monte, es decir, volcán. Si haces este tipo de asociaciones, tendrás más facilidad a la hora de recordar. Otra palabra, eztabaida. Parece complicado, pero mira, si desengranamos la palabra, vemos que es la suma de ez, ta, bai y da. Vaya, no y sí es. En las oraciones de euskera, el verbo se pone detrás. Vamos a darle la vuelta y podemos interpretarlo como es, no y sí. ¿Qué tenemos si uno dice no y la otra sí? Pues tenemos una discusión, que es precisamente lo que significa eztabaida. Curioso, ¿verdad? Vale, y si le añadimos tú al final, pues con ese sufijo convertimos la palabra en un verbo. Es decir, algo así como discusionear, bueno, se dice discutir. Existen unas palabras que son más útiles que otras, pero para darte una pauta te recomiendo que tengas en cuenta estos tres grupos. Primero, aditz, verbo, sartu, atera, idatzi, fundamentales para hacer frases. Segundo, sustantivos y adjetivos. Tercero, sufijos o achiski. Se ponen al final de la palabra. Por ejemplo, hemos comentado tú. Si lo ves en una palabra, seguramente es un verbo. Eztabaida tú, aurki tú, ohera tú. Es similar a las conjugaciones ar, ir, llamar, comer, reír. Vamos a ver más palabras. Sukalde es la suma de su y alde, es decir, zona del fuego, que equivale a la cocina. Bertso es verso, merkatu es mercado y susendu dirigir. Si añadimos el sufijo lari o ari, indicamos una profesión. Es decir, la persona que se dedica a la cocina es el cocinero. El bertsolari es quien hace versos. El que se dedica al mercado es el comerciante. Y el que se dirige es el director. Pues bien, si añadimos otro sufijo como za, lo que hacemos es generalizar o indicar un ámbito. Por ejemplo, sukaldaritza es lo que rodea al cocinero, es decir, la gastronomía. Bertsolaritza significa versolarismo. Merkataritza es lo que rodea al comerciante, es decir, el comercio. Y el ámbito del director es la dirección. Para que te acuerdes de Etza, te pongo unas referencias. Se ve en Osakidetza.
que es el Servicio Vasco de Salud. Es la suma de Osasuna, Kide y Tza. Una palabra de otra institución pública es Ertzaintza. Por eso, ten en cuenta que Ertzain es un agente de policía, pero Ertzaintza es el cuerpo de policía. Por lo tanto, si dices ha venido la Ertzaina, que es muy habitual oír, por cierto, estás diciendo que ha venido una agente, mujer y además conocida. Si quieres decir que ha venido el cuerpo de policía en general, debes decir ha venido la Ertzaintza. El problema es que en castellano no se distingue policía agente y policía entidad. Pero para que lo veas más claro, es como confundir soldado con ejército. Tampoco es lo mismo el miembro viril y el cuerpo de un hombre, ¿verdad? Por tanto, tampoco tienes que confundir Zuzendari con Zuzendaritza, Lehendakari con Lehendakaritza, Merkatari con Merkataritza, etc. Ahora vamos a hacer una prueba. A ver, ¿recuerdas qué significa Zimur? Vamos a probar con otra. Sumendi, ¿te acuerdas? Vale, ¿y si te pongo la imagen? Bien, ¿has hecho la relación? A la hora de aprender vocabulario es de gran ayuda entender antes que aprender. Si aprendes las palabras sin más, te resultará mucho más difícil. En cualquier caso, además de entender la palabra, es importante que asocies la palabra con una imagen. Cuando son palabras compuestas, entiendas de dónde vienen. En tu proceso de aprendizaje, para interiorizar una nueva palabra en cualquier idioma, tienes que hacer ariquetas. Y además, verla en 8 contextos diferentes en un periodo de un mes. Cuando digo contexto, me refiero a este vídeo, verlo en clase, en una ariqueta, en la calle, en una canción, en la televisión, en una conversación. Y si además las usas 4 veces, hablándolo o escribiéndolo, puedes estar seguro de que se te quedará grabado. Si quieres profundizar en el aprendizaje, te recomiendo este libro que he escrito. Es muy práctico. Y si quieres más vídeos, suscríbete. Me es de gran ayuda. Eskerrik asko eta aurrera!